importante que ustedes ya lo han llevado el año pasado. Este concepto se denomina hemostasia. La hemostasia no es otra cosa que el conjunto de mecanismos con los que se controla la pérdida de sangre, ¿no? En todo el organismo. Como ustedes saben, nosotros solamente tenemos 5 litros de sangre para una persona de 70 kilos, menos kilos, obviamente menos cantidad de sangre, y esta no puede el organismo permitirse perder, porque va a entrar en shock hipovolémico o va a entrar en anemia, generando una serie de trastornos y enfermedades o síndromes. Entonces, la hemostasia es evitar que se pierda la sangre por cualquier tipo de situación, desde una lesión, desde una herida, hasta otro tipo de situación. Estos mecanismos se desencadenan cuando hay un traumatismo, cuando hay pequeñas lesiones, ¿no? Y se comienza a perder sangre de forma espontánea. La hemostasia es normal cuando sella un vaso sanguíneo para impedir la pérdida de sangre y la hemorragia. Entonces, es anormal cuando causa coagulación inadecuada o cuando la coagulación es insuficiente. Dos fenómenos de trastornos de la coagulación. O sea, si hablamos de trastornos de la coagulación, hablamos de hipercoagulabilidad. Principalmente tenemos como ejemplo al síndrome de coagulación intravascular diseminada, donde el organismo se está hipercoagulando cada momento. Y el otro es desangramiento o hemorragias, ¿no? Entonces, las hemorragias o la hipercoagulabilidad son dos trastornos de la coagulación en dos extremos. ¿Okay? Em, ¿Quiénes son los que van a participar en el fenómeno de coagulación o de hemostasia? Son tres. La pared vascular, también denominada como endotelio, las plaquetas y la cascada de coagulación que ustedes han llevado el año pasado en fisiología. Esta cascada de coagulación, jóvenes, comprende dos vías. Una vía intrínseca se llama así porque son factores internos los que la van a activar, ¿no? Van a activar este factor, que es el factor 12 de Hagemann, ¿no? Que va a comenzar el proceso de coagulación. Mientras que la vía extrínseca está dada principalmente por el factor de una lesión tisular, un daño tisular, el cual inicia con un factor que se denomina factor tisular en la mayoría de los libros. Su nombre completo es tromboplastina tisular, que es el factor 3 que ven ahí en el gráfico. Y este factor se activa ante cualquier daño, un corte, un golpe, un traumatismo, se va a activar la vía extrínseca. La diferencia entre las dos vías, una es rápida, la vía extrínseca, dura 15 segundos en activarse hasta llegar al factor 10. El factor 10 es la vía común, donde tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca van a llegar a confluir y ahí van a iniciar una vía común, la cual va a terminar en lo que es la transformación de fibrina. O sea, la vía intrínseca generalmente se activa el factor 12 de Hagemann por factores internos, como pueden ser mediadores inflamatorios, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, pueden activar el factor 12. El factor de von Willebrand, que también puede activar, ¿no? Es un factor subendotelial que puede activar el factor 12 y iniciar la vía intrínseca. Esta vía intrínseca es más larga, dura 6 minutos, ¿no? No es tan rápida como la vía extrínseca, que dura 15 segundos, porque tiene que activar más factores, tiene que activar del factor 12, va a activar al factor 11, este factor 11 va a activar al factor 9, el factor 9 va a activar al factor 8, y aquí, gracias al factor 5, se va a activar el factor 10, y ahí recién acaba la vía intrínseca. Mientras que la vía extrínseca es corta, solamente el factor 3A o el factor tisular, el factor 3, va a activar el factor 7, y el factor 7 activa el factor 10. O sea, solo son dos factores prácticamente que se van a activar. Obviamente aquí actúan de intermediarios el calcio, que es el factor 4, ¿no? Y, y la vitamina K, que no es un factor de la coagulación, pero que sí ayuda, ¿no? En la formación de la cascada de coagulación, tanto en la intrínseca, extrínseca, como en la vía común. ¿Okay?
Entonces, la vía común, jóvenes, es una vía que inicia a partir de la activación del factor 10. Las dos vías, extrínseca e intrínseca, van a activar el factor 10 y ahí comienza la vía común. Esta vía común, jóvenes, está dada principalmente, perdón, esta vía común va a estar principalmente el factor 10, que es también conocido como el factor de Stewart, va a activar a lo que es el factor 2. El factor 2, que es la protrombina, que va a activarse a trombina, que es el factor 2A. Y esta trombina va a activar al fibrinógeno y lo va a transformar en fibrina. El fibrinógeno es el factor 1 y la fibrina es el factor 1A. Esta fibrina normalmente tiene una cadena monomérica. Gracias al factor 13, que es el factor estabilizante de fibrina, se transforma en una fibrina polimérica y esta fibrina se comienza a entrecruzar formando una especie de red. Y esa red agarra todos los componentes de la coagulación y los comienza a compactar formando el coágulo propiamente dicho. Entonces, la fibrina no es otra cosa que una especie de red que agarra una serie de elementos para formar el coágulo, la cual, ¿no?, se sirve de dos vías, extrínseca e intrínseca, para activar el factor 10, mejor dicho, el factor de Stewart, el cual, ¿no?, al activarse, va a activar posteriormente el factor 2, que es la protrombina en trombina, con ayuda del factor 5, que es la proacelerina. Y de esa manera, ¿no?, terminar el fibrinógeno en fibrina y la fibrina propiamente dicha que va a formar el coágulo. Esa es la cascada de coagulación que ustedes han llevado el año pasado en las dos vías extrínseca e intrínseca. Entonces, para determinar un trastorno de la coagulación de un paciente, primero tengo que ver antecedentes de coagulopatías. Por ejemplo, hemofilia, que es característica hereditaria, o el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo enoxaparina, o pacientes que toman crónicamente aspirina. La aspirina inhibe el tromboxano A2 y eso inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, voy a valerme de algunos laboratorios, como el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, que evalúa la integridad de la vía intrínseca y la vía común de la coagulación, ¿no?, que son el factor 12, 9, el factor 10, el factor 8, y la calicreína. El tiempo de sangrado, que refleja la acción de la trombina y el fibrinógeno, y evalúa las deficiencias y anormalidades. La trombina y el fibrinógeno son la vía común, ¿no?, de la coagulación. Yéndonos un poquito más ordenadamente, vamos a dividir la coagulación en 3 pasos. El primer paso es la formación del tapón plaquetario, lo que ustedes han llevado, o lo que hemos llevado en el primer capítulo, como agregación plaquetaria. Y eso acontece en cualquier inicio del proceso inflamatorio, y la inflamación es cualquier daño en cualquier tejido. Entonces, vamos a inactivar el micrófono de su compañera. Ya. Entonces, jóvenes, eh, eh, la formación del tapón plaquetario y la agregación plaquetaria es independiente de la cascada de coagulación, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hay alguna lesión que vaya a involucrar pérdida de sangre, lo primero que se activa son mediadores inflamatorios. Dentro de estos el tromboxano A2, se activa lo que es el factor de von Willebrand, y estos dos van a activar a las plaquetas para que éstas comiencen a juntarse. Eso se llama agregación plaquetaria. Una vez juntadas estas plaquetas, gracias a las glucoproteínas 2B, 3A, ¿no?, que van a favorecer que éstas se junten, estas plaquetas forman una especie de tapón, que es el tapón plaquetario. Hasta ahí entonces es el primer paso de la hemostasia, la placa primaria del tapón plaquetario. El segundo paso es la cascada de coagulación, que es gracias a la vía intrínseca o a la vía extrínseca. Si es que ha habido un corte, un golpe fuerte, se activa la vía extrínseca con el factor tisular, que es el factor 3, que activa el factor 7, y este va a activar al factor 10, que es la vía común.
Si es que el proceso es inflamatorio, por ejemplo, una patología del COVID, activa la coagulación mediante la vía intrínseca. O sea, activa el factor de Hagemann, activa el factor 11, el factor 9, el factor 8, hasta llegar al 10, que es la vía común. Entonces, de esa manera nosotros médicamente usamos, ¿no? Hemos usado, por ejemplo, en esta pandemia algunos elementos como la heparina, la warfarina, enoxaparina, para poder inhibir en diferentes niveles la coagulación, ¿no? Con heparina, por ejemplo, inactivábamos lo que era el factor 11, la tonoplastina, inactivábamos el factor 7, factor tisular, inactivábamos el factor 2 de la vía común, ¿no? En cambio que con la warfarina, ¿no? Inactivábamos o inhibíamos el factor 10, el factor 9, el factor 11, el factor 2, principalmente de la vía intrínseca. ¿Okay? Entonces, esas dos vías que son fundamentales para poder determinar diversos tipos de coagulopatías. Entonces, para resumir, hablamos de que la hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos cuya función es mantener la sangre fluida y evitar la pérdida de esa sangre por causa de una lesión vascular o algún otro tipo de trastorno. ¿Cuáles son los tres pasos? Primero, la vasoconstricción del vaso. Después, la agregación de las plaquetas en sí. La vasoconstricción del vaso también favorece. Recuerden que la inflamación aguda se dividía en dos fases, ¿no ven? Fase vascular y fase celular. La fase vascular de la inflamación aguda tenía tres pasos. Uno, el primer paso era la vasoconstricción. Era una vasoconstricción local y una vasoconstricción momentánea. Después acontecía la vasodilatación. Ese periodo de vasoconstricción es donde favorece de que se agreguen las plaquetas. Estas plaquetas van a tener mayor facilidad de poderse agregar o de poderse juntar. Ya el segundo paso viene con la coagulación de la sangre y es la activación de la cascada de la coagulación. El proceso de coagulación implica toda una serie de reacciones enzimáticas derivadas de los factores de la coagulación. Y se ven aquí en este gráfico todos los factores de la coagulación, con excepción de dos. Uno que es el factor tisular, el factor 3, que se forma, este factor, en el endotelio y en los monocitos. Es por eso que cuando hay una lesión en el endotelio y en los vasos, se activa el factor 3, la vía extrínseca. El resto, todos se forman en el hígado. Y aquí falta el factor 4, ¿no? El factor 4 es el calcio. El calcio nosotros lo adquirimos en la dieta, no se forma en el hígado. Entonces solamente son esos dos factores que no se forman en el hígado. Es por eso que cuando yo quiero pedir una funcionalidad hepática, más que pedir enzimas hepáticas, bilirrubina, transaminasa, etcétera, yo pido el coagulograma. Si veo una alteración en el coagulograma es porque me dice de que ese hígado tal vez tiene alguna alteración, alguna patología, ¿no? Entonces el coagulograma me da un buen parámetro de cómo está funcionando ese hígado, porque todos los factores de la coagulación se forman en el hígado. Una vez que se ha formado el coágulo, jóvenes, ese coágulo, si se mantiene permanente, va a comenzar a obstruir ese vaso, la circulación por ese vaso no va a ser adecuada y ese tejido va a entrar en hipoxemia. Entonces, la forma de prevenir eso es mediante el último paso del fenómeno de coagulación, que es la fibrinolisis. La fibrinolisis no es otra cosa que la activación tisular de una enzima que es el plasminógeno. El plasminógeno va a activar, ¿no?, a la plasmina, y la plasmina no es otra cosa que un disolvente de la fibrina. Recuerden que en ese momento les dije que la fibrina no es otra cosa que como una especie de red que va a formar y va a sujetar mejor el coágulo. Pues la plasmina es como una especie de tijera que va a ir a cortar esa red para que estos componentes del coágulo comiencen a disolverse y comiencen a liberarse en el resto de la sangre y puedan ser reabsorbidos y se disuelve el coágulo. Entonces eso se llama mecanismo de fibrinólisis.
que es la activación del plasminógeno en plasmina, y la plasmina activa que va a ir a disolver la red de fibrina, esa fibrina polimérica, ¿ya? Que obviamente está sujetando el coágulo para que este coágulo no vaya a causar una obstrucción total del vaso. ¿Ok? Normalmente, jóvenes, hay otros mecanismos reguladores que nos habla el mismo libro del Port, que se refieren principalmente a que cualquier inflamación, cualquier golpe simple que nos hiciéramos, ya generaría un proceso de coagulación, si se dan cuenta. Entonces, hay un mecanismo de regulación para que esto no pase, para que no estemos formando coágulos y hagamos embolia todo el rato. Estos mecanismos son tres. La antitrombina 3, que inhibe la trombina, y otros factores de la coagulación como el factor 10 y el factor 9 de la vía intrínseca. La proteína C, ¿no? Que es una proteína serin proteasa dependiente de vitamina K, que activa la proteína C activada por acción de la trombina, y conjuntamente con la proteína S y los fosfolípidos degrada el factor 5 y el factor 8, que también son de la vía intrínseca. En otras palabras, antitrombina 3, proteína C y proteína S van principalmente a inactivar la vía intrínseca. Eso es lo que te menciona el libro de Port. Pero, ¿qué haremos si un paciente sufre un traumatismo, un golpe, donde la vía intrínseca no es la que se va a activar, sino la extrínseca? Ahí es donde actúa el inhibidor de la vía del factor tisular, que bloquea la vía extrínseca. Al formar complejos, primero el factor 10A y después con el factor 7 y el factor tisular. Entonces, de esa manera, jóvenes, tenemos ese mecanismo de regulación, ¿no? Entonces, eso es lo que se les quería participar el día de hoy. Por favor, activen sus micrófonos, sus cámaras. Aguilar Escalante Jocelyn, ¿está? Sí, doctor. Ya. Aguilar Padilla Luis Miguel. Presente, doctor. Ajata Chavarría. Aruquipa Benito. Presente, doctor. Ávila Mercado. Presente, doctor. Barreto Fernández. Presente, doctor. Barrio Zapaza. Cáceres Solís. Calahuana Choquetilla. ¿Quién es? Calizaya Chechaki. Canaviri Flores. Presente. Canaviri Fulguera. Chacalosa. Chacalosa. Chaparro Gómez.